interrumpimos la programación para poder escuchar las declaraciones de José Martínez, quien es el coordinador de Vente Venezuela en Miranda, quien se pronuncia sobre esta decisión que ha tomado la oposición de ir a un proceso de diálogo. Vamos a escuchar las declaraciones. El sistema eléctrico. Ante esta realidad, desde Vente Venezuela queremos anunciar que esa falsa guerra de la cual habla el régimen no es realidad, y que la única guerra que existe en Venezuela es la que ha decretado el socialismo en contra de la gente durante todos estos años. Hemos visto cómo los servicios públicos se han desmejorado de manera inmensa en nuestro país, y con mayor desfachatez, Nicolás Maduro pedía comprensión y apoyo a los venezolanos ante esta realidad dura que estamos viviendo en casos de agua y electricidad concretamente. El problema que tenemos a nivel de servicios públicos obviamente obedece a este sistema y es producto del socialismo, de la intervención, de la centralización, de los subsidios absurdos que además siguen manteniendo y además de utilizar las empresas públicas del Estado como un mecanismo de control total sobre la población. Y ante esa realidad nosotros tenemos muchas cosas que decir con respecto a estas distintas situaciones que están sucediendo. ¿Me das un permisito aquí, Luis? O si me sostienes aquí. Hidrocapital. Hace 19 años se suministraban 19.000 litros de aguas por segundo. Hoy apenas se suministran 12.000 en Caracas. Y necesitamos 19.000 litros de agua por segundo en Caracas. Esto es una realidad. Y hemos visto además cómo con el transcurso del tiempo más bien hemos ido retrocediendo, porque el socialismo nos hace llevar al feudalismo, a la Edad Media. Esta es la realidad. 19 años antes era mucha mayor la producción de agua que ahora. Y obviamente hoy en día con la crisis económica hemos visto cómo también los comercios se han visto mermados producto de esta práctica. En el caso de Corpoelec, en el 97, Edelca, nada más, Edelca, que era una de las tantas empresas eléctricas privadas que había en aquel momento, producía 14.000 megavatios para Venezuela. Hoy, todo el complejo de Corpoelec, que es Edelca, más las distintas otras 14 empresas que fueron expropiadas y estatizadas en aquel momento, producen apenas 17.000 megavatios. Y necesitamos 30.000 megavatios para poder afrontar la demanda eléctrica productiva que además requiere el país. Esta es la realidad de la intervención del centralismo que ha venido ocurriendo en Venezuela a través del servicio eléctrico. Como además hemos visto cómo pasamos de un país que tenía múltiples empresas eléctricas que funcionaban y que suministraban y satisfacían la demanda a la intención totalitaria de un régimen de además intervenir todo, meter sus manos en todas las partes del país, en cada una de las empresas, controlarlas, hacerlas deficitarias. ¿Cómo vemos además cómo ha afectado el tema del suministro de electricidad en el país? Y evidentemente no podemos aspirar a un país productivo, entre tanto no tengamos un servicio eléctrico que además se corresponda a nuestra realidad. Pero además tenemos un grave problema con respecto a las nóminas en el Estado. Solamente el caso de Corpoelec, Edelca, en 1997, contaba con 2.800 trabajadores como empresa privada, pero además era la principal empresa, la más grande de electricidad de todo el país. Hoy en día, Corpoelec tiene una nómina de 47.443 trabajadores. 47.433 trabajadores tiene hoy en día Corpoelec. Obviamente, el abultamiento de la nómina de Corpoelec con fines políticos claramente, para controlar a la gente, para más utilizarlas para cosas como esta. Esto fue apenas hace 2 días, donde los trabajadores, en vez de estar solventando todas las fallas eléctricas que tenemos, en vez de estar trabajando, además con una nómina tan abultada, estaban marchando por la revolución bolchevique. Aquí está Luis Mota Domínguez, hablando de saboteo. ¿Cuál es el verdadero saboteo del país? Una nómina de 47.000 personas que no trabajan, que no hacen nada, que nos cuestan a todos los venezolanos, petróleo, impuestos, nos cuestan a nosotros, porque eso no es gratis, eso lo pagamos nosotros. Y para esto los usan, para marchas. Está Corpoelec, Hidroven, con la crisis que además que tenemos de agua en toda el área metropolitana y en todo el país. Para esto el régimen utiliza la nómina, CanTV, que además tiene un déficit enorme, ahorita vamos a hablar de eso. Para esto utilizan las cuentas, para esto están los trabajadores. Esto, por ejemplo, en CanTV fueron 2 actividades simultáneas que hicieron el mismo día. ¿Quién trabajaba ese día? Si estaban en un auditorio alabando al señor Ubel Roa y en la calle marchando además por la supuesta revolución bolchevique. ¿Quién trabaja en Venezuela? ¿Quién se encarga
de satisfacer la demanda de los servicios públicos del país. El Estado no es. Y esta es la guerra que ha declarado el socialismo contra la gente y que nosotros en nuestras casas, en las casas de nuestros familiares, en nuestros trabajos, no tengamos luz, no tengamos agua, no tengamos internet o que se nos dañe algún producto por esta misma negligencia, es causa de este régimen. Y es causa del socialismo que han implementado a la hora de intervenir cada uno de los sectores del país. Y esto tiene que acabarse. Tenemos que salir de esa sociedad estatizada completamente, donde el Estado mete sus garras en todos. Y esto no es solamente con este gobierno, incluso con cualquier otro gobierno tenemos que olvidarnos de empresas que ofrezcan servicios públicos que los dé el Estado. Eso es retrógrado. Ni uno solo de los 10 países más prósperos del mundo, que además tienen mayores libertades económicas, tienen estos servicios vitales en manos del Estado. Los ofrecen los privados, con competencia, descentralizado, de manera eficiente además. Eso es lo que necesitamos en Venezuela para poder avanzar y transformar esta realidad. Pero además de la ineficiencia, además de cómo se ha deteriorado el suministro, además de cómo utilizan la nómina de manera salvaje para poder promover sus ideas políticas y además para poder mantener esclavizada a la gente, hay casos de corrupción enormes. Y solamente voy a citar dos en el caso, uno del agua y otro de la electricidad. El caso de la represa de Tocoma, que tuvo una inversión, tiene una inversión hasta el día de hoy de 9.400 millones de dólares. 9.400 millones de dólares, que además la empresa es encargada para poder cumplir con esta tarea, fueron IMSA y Odebrecht, que son dos de las empresas principalmente perseguidas por los casos de corrupción, una en Brasil y otra en Argentina. Esas son las empresas que llevan a cabo esto, que además apenas de esta infraestructura de la represa de Tocuma, bueno, a nivel de infraestructura va bastante avanzada, un 90%, pero por dentro eso no tiene nada. Apenas 5% tienen avanzado en función del tema técnico de la empresa de Tocuma, de la represa de Tocuma. 5%, y obviamente toda la infraestructura se está deteriorando. Tiene raíces que la intervienen, no permitieron, la única turbina que compraron no la pudieron instalar porque ya no estaba en capacidad de poder sostener la infraestructura de la represa, producto del abandono. Y esto fue prometido, iniciado en el 2006 para ser culminado en el 2010. O sea, y además tiene 3 años parada esta construcción. Guerra, nueva modalidad de guerra contra el tema de los servicios públicos. O socialismo puro y duro. Eso es lo que estamos viendo aquí. Corrupción, ineficiencia, centralización. Eso es lo que estamos viendo aquí. El suministro que nos haría esta represa sería de 2.000 megavatios, que obviamente aliviarían mucho el problema grave que tenemos con respecto a la electricidad en todo el país. Y esto es solamente uno de los muchos casos de corrupción que tiene la empresa Corpoelec. Con el caso de Hidrocapital, otro elefante rojo más es el embalse Tuy 4, de características muy semejantes al otro elefante rojo. Una inversión de 1.700 millones de dólares. Además, es importante entender la magnitud de estas cifras. 1.700 millones de dólares, sobre todo además ante la crisis alimentaria y de medicina que estamos viviendo. Y una vez más, ¿cuál es la empresa encargada de Tuy 4? Constructores Comercio Camargo Correa, que después de Odebrecht es la segunda empresa que está perseguida también y que está siendo acusada de todos los casos de corrupción en Brasil. Esa es la gente con la que estos tipos se enlazan. Mafiosos, corruptos, que les permiten hacer todas sus tramoyas y poder enriquecerse personalmente a costa de los venezolanos, a costa del servicio del agua de los venezolanos y a costa del servicio de electricidad de los venezolanos. El plazo de la obra inició en el 2005 y estaba prometida para ser culminada en el 2012 entre una de las tantas prórrogas. Y tiene además 2 años parada esta construcción. Y permitiría aliviar el suministro en el área capital porque añadiría 12.000 litros de aguas por segundo al suministro que necesitamos aquí en el área capital. Y otra de las cosas más graves que tenemos con respecto al caso, más allá de estos elefantes rojos, las nóminas y el tema de la producción y los suministros,
son las pérdidas que tenemos, primero por conceptos de la propia Corpoelec e Hidrocapital, los subsidios absurdos que no se sostienen y los robos, que al final todo eso terminamos pagándolo son los venezolanos, porque aquí nada de esto es gratis. Eso terminamos pagándolo nosotros mismos. Las pérdidas de Corpoelec, este año además están reflejadas y proyectadas hacia lo mismo. Son de 201.600 millones de bolívares. Con esto podemos 2 veces poder hacer el programa de alimentación para todas las escuelas. Nada más con las pérdidas de Corpoelec. Nada más con los déficits que tiene Corpoelec. Además, de cada 10 bolívares que se producen en electricidad, 8 los termina pagando el Estado, nosotros. Además, nuestros impuestos, nuestro petróleo, nuestros ingresos, lo terminamos pagando de esa manera. Un subsidio absurdo, porque además el precio fue centralizado y es completamente igual en lo que te cuesta la electricidad en Bolívar como en Caracas, algo que no tiene ningún tipo de sentido y no considera obviamente los costos de producción. ¿Cómo pudiésemos nosotros poder aliviar la crisis eléctrica si nos enfrentamos ante esta realidad? Pero además, el 35% de la electricidad que se genera no se paga. No se paga, es robada. Y aquí el Estado está ausente de eso. Aquí agarra y no hay seguridad, no hay un Estado que tenga la capacidad de poder prohibir lo que tiene que prohibir, pero sí, claro, si tiene la capacidad de ir a las calles a reprimir y a matar a los muchachos. Pero para esto no. 35% de lo que genera Corpoelec no se paga. Ante esta realidad, desde 20 Venezuela queremos hablar claramente con respecto al tema de los servicios públicos, porque además es una de las principales crisis, aunada al tema alimentario, a salud y a cada uno, el tema económico que estamos viviendo, esto se le suma y no podemos hacer caso omiso ante esto. Lo primero que tiene que ocurrir para que nosotros logremos solventar la crisis de agua, la crisis de luz y de los otros servicios públicos que luego hablaremos detenidamente en otro momento, es que Maduro y sus mafias se vayan del poder. Aquí no hay manera de que podamos tener agua como en cualquier país normal del mundo, que tú agarres, llegas a tu casa, abres la ducha, te puedes bañar. No, aquí eso no sucede. Aquí tú apuestas, bueno, revisas el agua de paso, ¿será que se rompió una tubería? O sea, 1000 cosas que suceden. Y eso es parte estratégica de este régimen, de poder sostener esto, porque es socialismo. Ellos no están dispuestos a soltar Hidrocapital, ni Corpoelec, ni ninguna de las empresas públicas que tienen. Y además son ineficientes porque es la naturaleza esencial del socialismo. El socialismo busca es control político, mantenerse en el poder, no bienestar para las personas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es salir de Maduro y de las mafias. Pero hay otras cosas que tenemos que hacer además, y en eso sí podemos también debemos ir avanzando. En principio entender que los servicios públicos, todos, absolutamente, deben ser desestatizados. El Estado tiene que encargarse de lo que debe encargarse, que es administrar la justicia. Y ante la crisis y la pobreza que tenemos hoy en día, obviamente también ayudar a los más vulnerables. Pero los servicios públicos deben ser desestatizados. Y aquí tenemos para comparar, podemos comparar CanTV privada contra CanTV del Estado, podemos comparar Corpoelec privada contra Corpoelec, bueno, Edelca en aquel momento, contra Corpoelec del Estado. Esto no tiene sentido y nos han empobrecido y obviamente no tenemos la capacidad de poder sostener individualmente estos costos. No porque es porque son pobres como país y esto es producto del socialismo. Y tenemos que superar esta fase para poder llegar a eso. Pero además, y otra cosa que también podemos ir haciendo hoy, es la labor que le toca a la Asamblea Nacional, que le toca trabajar, debería. La Asamblea Nacional debe profundizar la investigación con respecto a los casos de corrupción de Corpoelec, de Hidrocapital y de cada uno de los servicios públicos y llevarlos a la justicia, no a la de aquí, a la legítima realmente. También presionar con la comunidad internacional ante todos estos casos nuevos de corrupción que están siendo seguidos en Brasil y en Argentina. Esa es la labor controladora que debe ejercer en principio la Asamblea Nacional y hacer acción con respecto a eso. Más, también contribuir con el andamiaje institucional que tenemos que construir como país para esa Venezuela libre y democrática. Las leyes
es la ley orgánica de sistema y servicio eléctrico y la ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable. Son absurdas, no permiten además la participación del sector privado dentro de todo esto. Hablan abiertamente de la posibilidad de la expropiación, o sea, con toda ligereza. Esas leyes no sirven. Tienen que ser reformadas, desmontadas, como la mayoría del aparato legal que montó el chavismo. Ese es el trabajo que tiene que hacer la Asamblea, además de apegarse al mandato del 16 de julio, ¿no? Con respecto a la coyuntura. Pero en estas tareas específicas, aquí es donde debe profundizar. No ocupándose de diálogos. Aquí es donde debe profundizar. El reto de nosotros, los venezolanos, es salir de Maduro. Eso es una pequeña parte. Tenemos que reconstruir nuestro país. Tenemos que hacer de Venezuela un país rico de verdad. Tenemos que construir una sociedad absolutamente distinta y mirar de cara hacia el futuro. Ponernos a la par del mundo entero. No pensar en la Venezuela que tuvimos hace unos años, cuando éramos un país democrático. No, pensar en el país que podemos construir. Entender, como lo ha hecho el mundo entero, que privado es mejor y que el Estado además tiene que encargarse únicamente de lo que debe encargarse. Señor Martínez, quería aprovechar para saber qué le responde al gobierno en relación a que todos estos argumentos que usted ha presentado, denuncias sobre las fallas del servicio, los aludan que es un saboteo, a que existe un saboteo. Incluso hace algunos días la sede administrativa de Corpolet en el Táchira tuvo un incendio y aludió a eso, responsabilizó a dirigentes de oposición de haber lanzado unas bombas molotov a esa sede. Y quería ya aprovechar, ahora que habla del diálogo, la presencia también del diputado Luis Barragán, para ver si me podrían responder a las aseveraciones del diputado Luis Florido de que estuvieron presentes durante este proceso, o es decir, participaron o estuvieron de acuerdo en llevar un diálogo en el país. Con respecto a las declaraciones y a las acusaciones del gobierno, con respecto al sabotaje, eso ha sido la estrategia de ellos además desde siempre. Aquí hace 2 años vimos cómo también Maduro decía unos venezolanos electrocutados porque estaban saboteando el servicio eléctrico. Y resulta que la persona que fue encontrada electrocutada era el que reparaba el servicio eléctrico de la comunidad, porque Corpoelec no sirve para nada. Aquí no hay ningún tipo de sabotaje. El único sabotaje que existe y la única guerra que existe es la del socialismo, declarada de manera abierta en contra de los ciudadanos. A esta gente nadie le cree nada. Y pueden decir misa y no sabemos, o sea, producto de que eso se habrá dado, incluso inducido por ellos mismos, ¿qué sabemos? Pero a esta gente nadie le cree nada. Y el verdadero origen de la crisis a nivel de servicios públicos es la que estamos viviendo hoy. Y las razones son las que ya expliqué anteriormente. Con respecto, y obviamente yo no puedo quedarme callado con respecto a las recientes declaraciones de algunos dirigentes de la Asamblea Nacional con respecto a una nueva llamada de diálogo, una vez más. Primero, aclarar que la posición de Venezuela, bueno, ratificarla más bien, así la de siempre. El único diálogo que nosotros estamos dispuestos a participar es aquel que determine las condiciones de la salida de la dictadura, ningún otro, porque significa darle tiempo y estabilidad a Maduro. Adicionalmente, luego el diputado ahondar un poquito más sobre eso, pero nuestro diputado incluso ya tuiteó y lo afirmó, es mentira, es falso lo que ha Florido. No ha existido nunca en ninguna de esas reuniones, porque además nosotros hemos dicho claramente cuál es nuestra postura y el país entero lo sabe, y no somos partícipes ni cómplices de esas mediocridades que están llevando a cabo. Ahora, la pregunta que vale la pena hacerse es a qué juegan con todo esto. Venezuela y los venezolanos dimos un mandato claro el 16 de julio. Clarísimo. ¿Qué es lo que han hecho después de esto? Legitimar gobernadores ante la constituyente, participar en fraudulentas elecciones regionales, participación en diálogos, y ahora ratificar una vez más que quieren participar en un diálogo. ¿Qué están haciendo? ¿A quién obedecen? ¿A qué clase de intereses obedecen? Porque el pueblo tiene una ruta claramente demarcada. Y no es precisamente el diálogo. Y ellos como diputados tienen mucho que ver con respecto a la tarea pendiente del nombramiento de un nuevo CNE, que además son las condiciones que pretende ahora profundizar el régimen, diciendo que no, que bueno, vamos a ver si dividimos el CNE, 2 para ti, 3 para mí. Cuando aquí eso, o sea, el régimen tiene control absoluto del sistema electoral a nivel normativo, a nivel de rectores, a nivel administrativo,
Y eso no va a aliviar para nada el drama del venezolano. Así que ante esa realidad, nosotros como 20 Venezuela, evidentemente nos desmarcamos absolutamente de todos esos planteamientos y le hacemos un llamado a los venezolanos a avanzar. Esto no representa a nadie, más allá que a un grupo muy pequeño del país, ese llamado a diálogo. Y solamente le da tiempo al régimen. Avancemos. Avancemos en la consolidación de una fuerza política distinta que permita precisamente el rescate de la democracia y la libertad en Venezuela. Muchas gracias. Buenos días, Luis Barragán, diputado por el Estado de Aragua. En efecto, el diputado Luis Florido ha mentido descaradamente ante el país porque no compromete a todos los parlamentarios integrantes de la Asamblea Nacional esta iniciativa anunciada en la mañana de hoy por él y por ellos, quienes llevan adelante una iniciativa consulta. Los parlamentarios de 20 Venezuela jamás se han reunido con Luis Florido, con el señor Florido, con el diputado Florido, para este tipo de planteamientos, porque saben muy bien cuál es la postura del Partido de la Libertad en torno a ese supuesto diálogo. Los diálogos o el diálogo, para que sea tal, debe tener algunos requisitos fundamentales. Uno de ellos, la representatividad de los factores que concurren. Y el país sabe muy bien y desconfía de estos actores que están dispuestos a sentarse con el gobierno allende los mares, en República Dominicana, para diseñar lo que viene a ser una agenda falaz, una simulación de agenda electoral. No admitimos más diálogo, más negociación, sino aquel que esté orientado a la definitiva superación de la dictadura, a establecer las condiciones necesarias para que Maduro, el régimen socialista, definitivamente se vayan del país. Los parlamentarios de 20 Venezuela y mucho más allá, un número importante de parlamentarios, no hemos coincidido y no vamos a coincidir con este llamado, que además involucra indebidamente a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe reivindicar sus misiones, sus atribuciones y sus funciones fundamentales. Hace poco el compañero Pepe Martínez citaba una de ellas. Es necesario que la Asamblea Nacional se aboque a investigar, a denunciar y a profundizar en esa denuncia de quienes han quebrado los servicios públicos y los servicios fundamentales del país y han comprometido la seguridad y defensa de la nación. Pero no puede Asamblea Nacional, institución Asamblea Nacional, y respetando lo que contempla expresamente la Constitución de la República, no puede ser objeto de manipulación de estos factores que están comprometidos con el gobierno, como no lo va a hacer 20 Venezuela ni sus parlamentarios, en un diálogo que no va a conducir sino a una nueva estafa, a una ilusión transitoria y a unos resultados efímeros que lo hemos comprobado en distintas oportunidades. Diputado, pero el propio presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, manifestaba que Chile, México y Paraguay sostenían reuniones para servir como puentes. En este caso, ¿alguno de los parlamentarios de la Asamblea Nacional tuvo algún tipo de contacto con estos representantes internacionales? Ninguno. Por la vía y por el canal del presidente de la Asamblea Nacional, ninguno. No hay un planteamiento serio, formulado con la sobriedad necesaria para un tema tan delicado que nos haya hecho el señor colega diputado Borges a la fracción parlamentaria de 20 Venezuela. Y por ello reiteramos que si hay algún papel, un rol fundamental que debe jugar la Asamblea Nacional, es la de reivindicarse efectivamente ante el país, no cohabitar, como se viene deslizando en los últimos tiempos, no cohabitar con la tal constituyente y menos reconocerla, porque sería el colmo a estas alturas de la vida que se hiciese factor
y parte en una mesa, una Asamblea Nacional que no ha considerado la materia en plenaria, en el debate plenario, que es el escenario natural de la Asamblea Nacional, y no hay una manifestación debida, expresada, manifiesta de los distintos parlamentarios en un órgano del poder público importante que tiene un dato fundamental: es irreductiblemente, no es blindado como quisieran, no es la unidad de la piedra monolítica como ellos quisieran, de tal manera que disentimos, desmentimos al diputado Florido y no estamos comprometidos con estas iniciativas que están de espaldas al país. ¿Cuál sigue siendo la petición de Vente Venezuela? Vente Venezuela y los parlamentarios de Vente Venezuela insistimos en tres caminos que van orientados a una gran avenida, que es la de superar la dictadura. En primer lugar, la de dialogar, la de conversar, para generar las condiciones necesarias para que esta dictadura salga ya, porque es impostergable, no puede prolongarse, no puede prorrogarse Nicolás Maduro y su combo dirigiendo los destinos del país, porque van a empeorar nuestras condiciones. En segundo lugar, reivindicar efectivamente las funciones, atribuciones y misiones de la Asamblea Nacional. Y en tercer lugar, hablarle con absoluta transparencia, claridad al país, porque el país así lo merece, a la ciudadanía que ha comprometido, seguirá comprometiendo y no va a desmayar en su esfuerzo, no solo de protestar, sino de apoyar alternativas reales para superar este socialismo demoledor que no puede estar por más tiempo rigiendo los destinos del país. Ahora que habla de las protestas, la Asamblea Nacional Constitucional, una ley de crímenes de odio que pretende incluso algunos medios privados impresos que sean publicados luego que sea esta conocida por la Gaceta Oficial. ¿Cómo se está violando los derechos de los ciudadanos? Bueno, imagínese que la llamada ley del odio, que es una ley de la felonía, siento precedente en el país, porque incluso la materia está regulada, si mal no recuerdo, en el artículo 285 o 286 del Código Penal en relación a los delitos de odio. Este parapeto que ha inventado la Asamblea, la tal Asamblea o la furia Asamblea Constituyente, anunciado desde hace bastantico tiempo, si mal no recuerdo, desde finales de septiembre, tiene unos problemas básicos. En primer lugar, convierte a la dictadura en el árbitro absoluto de todo lo que se diga y todo lo que se haga en el país. Y por supuesto, además de los medios de comunicación social, está orientado hacia los partidos disidentes como Vente Venezuela y cualesquiera organizaciones de la sociedad civil, para evitar la disidencia, para evitar la discrepancia, para tratar de uniformarlo. En segundo lugar, tiene una particularidad la nomenclatura de esta ley de la felonía. Es tratada como una ley constitucional, nomenclatura que es ajena a nuestra tradición jurídica y que nos da una idea, en la misma medida que lo llama ley constitucional, de la intención de sancionar, si acaso algún día esos vagos se les ocurre sentarse y pensar, aunque sea por un instante, en el pueblo venezolano, lo que ocurre es que piensan sacar la tal constitución alternativa, y entonces inventan leyes constitucionales. Este es el primer ensayo, este es el primer globo de ensayo. Y en tercer lugar, no tienen moral alguna. Esto es un régimen generador de violencia, generador de odio, y actúan con un cinismo que nunca en su vida Venezuela, en el largo historial republicano, Venezuela había atestiguado, había padecido, había presenciado una calamidad de tamañas dimensiones. ¿Aumentarán los perseguidos políticos? Ya manifestaba que es una persecución contra la disidencia a través de esta ley, pero se habla de un diálogo. ¿Cómo se puede entender eso? Esa es la paradoja, por eso es que es un falso diálogo, por eso es que es un falso llamado a la paz, por eso es que es un falso llamado a la convivencia, porque mientras que hay factores de la oposición que consienten y se sientan con los representantes del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro, se multiplican los perseguidos, se multiplican los detenidos y comienzan
dar la puerta giratoria, que como popularmente nosotros conocemos el sistema empleado por el gobierno. Va liberando por una parte a algunos de los presos, los va extorsionando, los va chantajeando, pero gira la puerta e ingresan otros. Y además me permito también, me valgo de la oportunidad, porque no necesariamente se deban a delitos supuestos o por motivos políticos. Esa persecución va a afinarse sobre la invención de cualesquiera delitos comunes, hasta por un accidente de tránsito, hasta por una colisión con alguna persona que se haya alterado, que tenga alterado el ánimo. Es tan perverso este régimen que todavía pretende dictarnos cátedra en materia de convivencia, lanzando una pretendida ley constitucional contra el odio, cuando el revanchismo, el odio, el rencor y el resentimiento tienen cabeza visible y personas concretas que son los que encabezan esta dictadura, que muy pronto ya será un motivo de recuerdo ingrata para los venezolanos y una enorme lección para las nuevas generaciones. Bien, escuchaban parte de las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Luis Barragán, quien desmentía las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Luis Florido, sobre este posible diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Es parte de la información, reporta Andrés Fornerino desde Caracas, Venezuela.